Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Florencia Rubio, yo soy neuropsicóloga clínica y trabajo en Grupo Punto de Partida. El día de hoy les tenemos preparado, una serie de situaciones que queremos tratar con ustedes y vamos a hablar en específico sobre salud mental, porque es un día muy importante y es justamente hoy. Entonces, bien importante considerar, punto número 1, que es un tema muy amplio, ¿no? Lo que vamos a tocar son algunos pequeños factores para poder desmenuzarlos un poquito y hacerles llegar a ustedes información pues que les sea relevante justamente en su día a día. Bien, entonces tengo por acá unos puntos, los cuales nos vamos a ir guiando. Y creo que si vamos a hablar de salud mental, punto número 1, tenemos que definir qué es eso de la salud mental. Es importante que lo definamos porque muchas veces creemos que la salud mental es simplemente la no presencia de un trastorno mental, lo cual no es del todo correcto. Hay que pensar que justamente la OMS define a la salud mental como un estado de bienestar, el cual nos permite, con este bienestar, generar relaciones, poder resolver conflictos, poder relacionarnos en lo cotidiano y poder alcanzar tal cual nuestro máximo potencial. Si bien se ha establecido que la salud mental es un derecho que todos tenemos, pues realmente sabemos que la realidad es un poco diferente, ¿no? Porque justamente a veces no puede existir este acceso a los servicios, pero eso pensaríamos frente a la salud mental. No solamente es el desarrollo personal, sino que también mucho tiene que ver con mi propia comunidad, la parte socioeconómica también es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente dependiendo de esta parte socioeconómica se pueden derivar algunas otras características importantes cuando hablamos de trastornos mentales. Ahora, hay que pensar que la salud mental lo que implica es esta habilidad que tendríamos que tener todos para solucionar, para aprender y para poder trabajar. Y también muy importante es que se hace el énfasis que la salud mental nos permitiría, justamente en su máxima expresión, generar como una manera de contactarnos con la comunidad y también de generar un trabajo que justamente permita dar una mayor generación de recursos, tanto humanos, sociales, económicos, ¿no? Entonces, por eso es justamente un derecho humano. Ahora, si bien esta parte de salud mental suena muy bonita, sabemos que pueden existir muchísimas situaciones que nos lleven justamente a la presencia de trastornos mentales. Y es importante porque aproximadamente 970 millones de personas van a presentar estos trastornos. ¿Qué quiere decir? Que el 13% de la población mundial los va a presentar. Ahora, no solamente es el 13% en sí mismo, sino que hay que pensar que inclusive existen diferencias entre hombres y mujeres. Está muy establecido en el último informe de la Organización Mundial de la Salud, las mujeres tienden a presentar una mayor cantidad de trastornos mentales, como el 52 de estos 970 millones, el 52% se va hacia las mujeres y el resto, que es el 47%, se va hacia los hombres, ¿no? Entonces, por supuesto que nos representa muchísimas características y muchísimos retos a nivel social. Ahora, ¿por qué a nivel social? Porque usualmente los mitos que existen es que tendríamos que simplemente tener salud física para poder ser funcionales, pero pues es muy diferente. Existen muchos estos ejemplos, ¿no? Si no voy a ir un día al trabajo porque tengo gripa, ¿por qué tendría que ir cuando justamente estoy presentando un ataque de pánico? Pero pues justamente se trata de esta parte de ir concientizando. Ahora, otra cuestión importante es la prevalencia, cómo se presentan estos trastornos mentales. Tengo por aquí anotado que el 31% justamente nos está hablando de trastornos ansiosos, mientras que el 28% de estos 970 millones serán trastornos depresivos, seguido de trastornos del desarrollo, o sea, muy asociado a los niños. Aunque hay que pensar, por supuesto, que seas niño no quiere decir que no puedas presentar un trastorno depresivo. Y después tenemos en un 8% trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un 4% trastorno bipolar. Serían como justamente los más comunes, los trastornos mentales más comunes, pero inclusive también, por ejemplo, el 1% mucho se asocia al trastorno del espectro autista. Y es importante considerar estas cifras, por supuesto que en países que presentan un menor desarrollo existe un subdiagnóstico, ¿no? Entonces tenemos que pensar que solamente son aproximados, pero como podemos ver,
es demasiado grande y demasiado prevalente. Entonces, realmente frente a edades de inicio es difícil establecerlo. Sabemos, por ejemplo, que los adolescentes, digamos entre 14 años, es cuando se empieza, la mayoría de adultos, justamente a sus 14 años, empezaron a presentar trastornos mentales. Entonces, aguas, porque a veces creemos que simplemente el hecho de ser niño nos salva de estas problemáticas, pero realmente no va por ahí. Existen diferentes picos de presencia, por ejemplo, el trastorno esquizotípico, la esquizofrenia propiamente, pues sabemos que se presenta aproximadamente a los 19, 20 años. El trastorno bipolar tiene un pico a los 28 años aproximadamente. Entonces hay que pensar que realmente no hay una edad propia, sino va a depender de cada trastorno. Lo importante justamente es generar esta conciencia y reconocer algunos síntomas que nos hagan tal cual monitorear que es momento de pedir ayuda, ¿no? Y no solamente para nosotros, sino también si lo pensamos desde nuestras familias, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos, si nos vamos un poquito a esta rama de adolescentes y niños, por muchísimas razones pueden surgir los trastornos mentales. Sabemos que la crianza es un factor importante, pero sabemos que no es el único. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar propiamente el entorno en el que crece la persona, si existe, por ejemplo, violencia. Hay muchos estudios que asocian la violencia a propiamente lesiones cerebrales, en el sentido de que las neuronitas se van muriendo, se va haciendo el cerebro un poquito más chiquito, y pues justamente cuando tenemos un adulto, va a ser un adulto probablemente con menores recursos tanto cognitivos como emocionales para afrontar situaciones, lo cual se va haciendo como una bolita que va creciendo, creciendo y creciendo. Entonces hay que pensar que algunas estadísticas, alrededor del 8% de las niñas y niños entre 5 y 9 años y del 14% de la población adolescente tendrán algún trastorno mental. Y hay que pensar que en los niños, por ejemplo, el mejor ejemplo es la depresión. Estamos acostumbrados a asociar la depresión con un ánimo bajito, ¿no? Con las ganas de no hacer cosas. Sin embargo, por ejemplo, en los niños usualmente esto se representa como irritabilidad, ¿no? Entonces, poder reconocer estos pequeños y sutiles síntomas que puede haber puede ser bastante relevante. Ahora, por ejemplo, también sabemos que cuando una persona presenta un trastorno mental, su calidad de vida va a reducirse. Y con esta reducción en la calidad de vida, también vamos a ver que en promedio una persona que presenta un trastorno mental vive entre 10 y 20 años menos a una persona que no lo presenta, ¿no? Entonces también hay que pensar que entre estos 20 años también existe una reducción bien importante de la calidad de vida y qué tan productiva puede ser la persona, tanto para sí misma como hacia su propia comunidad o ambiente, ¿vale? Y, por ejemplo, también otra cuestión importante cuando estamos hablando de salud mental es pensar en el suicidio, ¿no? Existen muchísimos mitos asociados al suicidio, como por ejemplo las personas que comentan estos planes es porque quieren llamar la atención, es el más común. Realmente sabemos que es una manera de pedir ayuda y es importante porque justamente el suicidio es la causa de una entre cada 100 muertes que existen, lo cual pues es una prevalencia bastante alta. Y hay que pensar que por cada suicidio hay al menos 20 intentos más de suicidio. Entonces, y hay que pensar que justamente el suicidio está muy asociado a países que tienen menores recursos, ¿no? El 77% se establece. Bien. Entonces, existen muchos momentos de la vida que podemos empezar a notar que se requiere un trabajo que tiene que ver con la salud mental. Por ejemplo, ¿cómo reconocemos en un niño un trastorno depresivo? ¿Cómo podemos reconocer en un hermano un evento psicótico, por ejemplo? Por eso es tan importante la psicoeducación, ¿no? Todo lo que podamos, aunque sea un poquito reconocer, nos va a ayudar en algún momento a buscar, ¿no? Toda esta parte de apoyo. Por ejemplo, si lo pensamos desde la perspectiva del grupo Punto de Partida, son un grupo de clínicas que se especializan justamente en salud mental, ¿no? Si bien tiene que ver con adolescentes, con adultos que requieren esta clase de servicios.
Ahora, una de las principales características que tenemos en Grupo Punto de Partida es la presencia de un equipo multidisciplinario. Ahora, ¿qué quiere decir esta parte de ser multidisciplinario? Hay que pensar que todos los trastornos, yo se los dije hace un momento, por ejemplo, la presencia de violencia en la infancia puede hacer que de adulto presente un trastorno mental. La presencia de malnutrición también. Tener una característica biológica, por ejemplo, padres con algún trastorno mental, también. Entendemos justamente que la salud mental es algo multifactorial. Entonces, si es un problema multifactorial, se requiere un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de reconocer que la persona tiene un trastorno mental, sino de cuáles son las áreas de la salud mental que me van a ayudar justamente a mejorar la calidad de vida. Dentro de esta perspectiva de Grupo Punto de Partida, sabemos, por ejemplo, que la columna vertebral tendría que ser la parte psiquiátrica. ¿Por qué? Porque tal cual necesitamos la estabilidad para poder generar cualquier otro recurso que la persona tenga capacidad de. Ahora, no solamente es la parte psiquiátrica, sino también es la parte psicoterapéutica, completamente esencial, porque más allá de la estabilización, necesitamos después saber hacia dónde vamos a ir, identificar nuestros factores de riesgo, identificar nuestros factores de protección, identificar en qué momento estamos dando una misma respuesta, ¿no?, que es rimbombante y que se mantiene en el tiempo y que justamente nos mantiene dentro de estas características. Ahora, no solamente es la parte psicoterapéutica y psiquiátrica, sino también mucho el énfasis se da en toda esta parte de activación física, ¿no? Por supuesto que no se le puede dejar de lado porque sabemos que cuando realizamos ejercicio se liberan ciertos neurotransmisores, los cuales ayudan justamente con todas estas sensaciones que tienen que ver con la tranquilidad, con la estabilidad, lo cual es completamente relevante. Por ejemplo, piensen en una persona que presenta depresión. Usualmente empiezan a renunciar a las cosas que les gustan, dejan de moverse, dejan de tener todas estas experiencias cotidianas, lo cual solamente hace más y más recursivo este circuito de depresión. Entonces, la actividad física es algo fundamental. Otra situación que también, por supuesto, es fundamental es la parte de nutrición, ¿no? Aquí en Grupo Punto de Partida contamos con una nutrióloga, la cual justamente ayuda a que todas estas, tal cual la alimentación pueda ser balanceada, ¿no? Y que las personas justamente puedan tener un enfoque más amable hacia la comida, ¿no? No en el sentido de evitar y restringir, sino en el sentido de conocer qué es lo bueno para mí y cómo se ve en mi cuerpo. También tenemos, por supuesto, el área de neuropsicología. Yo soy neuropsicóloga y pues en nuestra área mucho lo que nos encargamos es de conocer con qué habilidades cuenta la persona. Por ejemplo, nos encargamos de estudiar cómo es la atención, cómo es la memoria, cómo es todo este procesamiento ejecutivo que nos permite resolver conflictos. A través de valoraciones, lo que podemos hacer es dar algunas recomendaciones para que la persona alcance una máxima funcionalidad. Por ejemplo, si sabemos que la persona tiene problemas de memoria, nuestra tarea entonces sería reducir todas estas actividades que requieran de una memoria muy eficiente, digamos, ¿no? Entonces se pueden dar algunas facilitaciones, se trabaja con estimulación cognitiva y con intervención neuropsicológica. Y realmente estoy hablando de muy poquitas partes, ¿no? Porque por supuesto que hay que pensar, la psicoterapia también se debe manejar a nivel familiar, ¿no? Pensar que un trastorno de salud mental tiene que ver solamente con la persona que lo maneja o que lo tiene, pues sería como ver la mitad de la imagen, porque todos crecemos dentro de ciertas relaciones, todos crecemos con ciertos recursos y es la familia la que nos lo da. Entonces, este enfoque de terapia familiar ayuda muchísimo a reestructurar y a comprender estos sistemas, porque lo que queremos, justamente, que es lo que se busca en Grupo Punto de Partida, pues que las personas puedan alcanzar la máxima funcionalidad que sea posible. Bien, entonces a eso me refiero justamente con un enfoque multidisciplinario. Y piénsenlo, usualmente algo frecuente que se escucha es que yo tengo ansiedad y llevo con el psicólogo 5 años y aún tengo la ansiedad. Y es que es eso, no podemos abordar algo tan complejo y tan multifactorial a partir de una sola perspectiva,
¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso sería importante también la parte psiquiátrica. Es muy importante también considerar que en esta parte multidisciplinaria se trata de abonar a un conjunto, no de que solamente sea un especialista el que va a resolver toda esta situación o que va a dar todos estos mecanismos de protección. También una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es sobre el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar yo para alcanzar esta máxima funcionalidad? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para dejar de tener este craving? ¿Cuánto tiempo va a necesitar mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa para regresar a su trabajo? Es una pregunta bien compleja porque difícilmente se puede contestar. Porque sabemos que aunque dos personas presenten depresión, no quiere decir que se van a recuperar o que van a generar todos estos mecanismos de protección en el mismo tiempo. Cada tratamiento es único, es individual, entonces se vuelve bien complejo establecer en cuánto tiempo se puede hacer, ¿no? Hay que pensarlo, no es como una receta de cocina, que sabemos que si metemos todo en una misma olla y lo metemos al horno, en 30 minutos vamos a tener un pastel. Estos pasteles son muchísimo más individualizados, ¿vale? Porque si bien uno va a necesitar un poquito más de harina, otro va a necesitar un poquito más de azúcar, ¿no? Entonces, por eso la importancia del seguimiento que vamos a tener a largo plazo, ¿no? Cualquier tratamiento tiene que ser a largo plazo en el sentido de que la persona necesita generar toda esta conciencia de enfermedad para poder justamente protegerse a lo largo del tiempo y reconocer cuáles son las cosas que le hacen bien propiamente y qué es lo que le está causando un desequilibrio. Bien, entonces otra pregunta bien frecuente que me pusieron por aquí y que tal cual también la escuchamos mucho es ¿cómo podemos, por ejemplo, nosotros decir que no va a haber una recaída, ¿no? O que no va a haber una reincidencia? Realmente eso nadie lo puede decir, ¿no? Justamente lo que sí podemos hacer propiamente, no tanto decir sino hacer, es mantener este seguimiento. Por ejemplo, en Grupo Punto de Partida consideramos que las recaídas, por supuesto que es algo que puede llegar a pasar, pero mucho de lo que se le enseña a la persona propiamente en sesiones de prevención de recaídas es si se presenta una recaída, ¿qué hacer? Y no solamente eso, sino que tenemos seguimientos que son tal cual de por vida, que son justamente sesiones de prevención de recaídas, ¿no? Entonces, más allá de evitar la recaída, lo que nos tenemos que enfocar es qué vamos a hacer si se presenta la recaída, porque tal cual somos humanos. Bien, y también otra cuestión importante, cuando yo estoy hablando de recaídas, no solamente estoy hablando de uso de sustancias, estoy hablando justamente que se vuelvan a presentar cualquier clase de síntomas, desde síntomas depresivos hasta síntomas propiamente psicóticos, tal cual, porque no hubo una adherencia al tratamiento. Bien, ahora creo que es importante retomar el rol de las familias. Como bien les decía hace un momento, no podemos tratar a una sola persona y esperar que todo su sistema cambie. Todos crecemos en modelos familiares, todos aprendemos características de nuestro sistema familiar y es como vamos regulándonos y relacionándonos en la vida. Entonces, justamente el trabajo de los terapeutas familiares en Grupo Punto de Partida es completamente esencial. De hecho, existe una mayor probabilidad de éxito de un tratamiento si justamente la familia logra integrarse al tratamiento y logran seguir indicaciones, ¿vale? Entonces, es bien importante, no solamente se trata de una persona, sino de cómo está funcionando toda la familia. Y aguas, porque también podríamos creer que la familia es únicamente la familia nuclear. Pero no, realmente depende muchísimo de mi propia historia de vida. Bien. Entonces, también nos pareció muy importante hablar sobre estos mitos que existen en salud mental. Ya hemos mencionado algunos, ya comentamos algunos, pero vale la pena que los tomemos tal cual. Son los 7 mitos que la UNICEF reconoce tal cual como lo que nos ayuda a generar esta desinformación referente a salud mental. Y vamos a abordarlos un poquito y vamos a aclarar qué es lo que tendríamos que pensar acerca de estos mitos o cómo poder reorganizar estos mitos. Tal cual, el primer mito es que si alguien tiene un problema de salud mental es porque tiene poca inteligencia emocional. Está bien interesante porque ojalá todos
decir esto es como decir que si yo me saqué 10 en mi examen de vocabulario de español, siempre voy a encontrar todos los recursos para expresarme, ¿no? Ya vimos que no tiene lógica. Y es que es importante porque la salud mental no solamente se trata de lo que yo hago por mi inteligencia emocional, o los cursos de autocuidado que tome, o los libros de autoayuda que lea. Muchísimo también tiene que ver con factores biológicos, con factores socioeconómicos, propiamente con factores familiares. Entonces, si bien la inteligencia emocional, por ejemplo, es una de las áreas que se trabaja en Grupo Punto de Partida, pero sabemos que no es lo único que se requiere. Vamos a requerir un montón de otras situaciones para justamente poder mantener esta salud mental. Es como si dijera, alguien que hace ejercicio no puede tener sobrepeso. Sabemos que no es cierto, ¿no? Bien, entonces, otro mito que también tengo por acá anotado es que solo debes cuidar de tu salud mental si tienes un problema. Y hay que pensar también qué es un problema. Desde propiamente la parte psicoterapéutica, creeríamos que un problema es algo que se repite a través del tiempo una y otra vez. Pero realmente, si lo pensamos, en el día a día existen montones de conflictos, montones de situaciones que tenemos que organizar, montones de situaciones que tenemos que afrontar. Entonces, no, les voy a hacer otra vez el ejemplo. Si yo digo que solamente debemos de cuidar de nuestra salud mental si tenemos un problema, entonces sería lo mismo que un médico internista me dijera que solamente debemos de cuidar de nuestra glucosa si tengo diabetes. ¿Verdad que no tiene sentido? Justamente hay que hacer el énfasis en todo qué es lo que podemos hacer antes de que se presenten estos conflictos. ¿Qué podemos hacer antes de llegar a un punto de quiebre que justamente nos desestructure? Entonces, pues la realidad es que no. El bienestar es algo que se busca en el día a día, ¿no? En alguna cápsula pasada comentaba sobre cómo hacemos esta gestión cotidiana de los problemas, de las pequeñas dificultades, del estrés, y justamente cómo es que podemos generar todos estos mecanismos que entonces resultan en una estabilidad a través del tiempo, ¿no? Que es justamente lo que siempre quisiéramos tener. Otro mito que nos habla la UNICEF es que el deterioro de la salud mental no es algo que afecta a adolescentes y que estos cambios se deben a la edad. Claro, y es que ¿quién no ha conocido a un adolescente que es enojón, que es contestón, que no quiere hacer nada? Por supuesto que hay cambios asociados a la edad. Por supuesto que la adolescencia es un momento donde las personas se encuentran y empiezan a formar una identidad, pero hay que tener cuidado. Sería lo mismo que decir que un niño no puede estar deprimido, ¿no? Por supuesto que se pueden generar trastornos de salud mental. Y pues piensen, por ejemplo, en lo que les comentaba hace ratito, ¿no? El 14% de los adolescentes a nivel mundial van a presentar un trastorno de salud mental. Y hay que pensar, por ejemplo, todos estos ambientes que pueden ser escolares, familiares, que nos van a generar un estrés y que justamente van a empezar a desarrollar estos trastornos mentales o estos trastornos del estado de ánimo propiamente. ¿Vale? Entonces, no, por supuesto que un adolescente o un niño puede requerir de algún servicio de salud mental. También por ahí la UNICEF nos habla de que no se puede hacer nada para evitar que las personas desarrollen problemas de salud mental. Esto parecería como una indefensión total. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque al menos ahora con toda la información que tenemos, sabemos que existen factores de protección bien importantes. El conocer esos factores de protección, más allá de que yo se los hable a ustedes en este momento, se trata de qué pequeñas acciones podemos hacer en lo cotidiano. Por ejemplo, está lo que le sigue de estudiado, que el hablar con las personas ayuda a generar más conexiones cerebrales. Está más que estudiado que la actividad física, que nos lo dicen en todos lados, también va a ayudar justamente a esta parte de estabilidad mental, ¿no? Entonces, por supuesto que se pueden hacer cosas y generar mecanismos, porque hay que pensar que antes de que se presente un trastorno mental, podemos tener algunas otras características afectivo-emocionales. Entonces, no se trata de esperar a que la bomba estalle, sino cómo vamos a mantener esa estabilidad a lo largo del tiempo.
Entonces, situaciones como el poder socializar, la alimentación, el ejercicio, saber con quiénes nos relacionamos, reconocer lugares, por ejemplo, que me generan estrés, que me empiezan a generar conflicto, el poder monitorearlo se vuelve un factor de protección, porque justamente lo que no queremos es que exploten estas pequeñas bombas. Otro mito que tengo por aquí es que un problema de salud mental es igual a una debilidad. Si fueran más fuertes, no tendrían ese problema. Es que yo también crecí escuchando este mito, ¿no? Este mito de que las personas fuertes no se deprimen y las personas fuertes pueden afrontar la situación. O si no, corríjanme si me equivoco, seguramente han escuchado en un funeral a alguien que le dice a la persona, es que hay que ser fuertes. Esta clase de mensajes mucho lo que hace es generar esta sensación de que la persona no lo está logrando, ¿no? Esta parte de ser fuertes, ¿a qué se refiere? Para empezar, ¿significa que un físico-culturista no va a tener un trastorno de salud mental? ¿O a qué clase de fortaleza se está refiriendo? ¿Quién sabe? Pero sabemos que no va por ahí. Sabemos que cualquier persona, en cualquier momento de la vida, por supuesto que puede ser vulnerable. De lo que se trata entonces es, antes de que llegue este momento crítico, ¿qué voy a empezar a hacer? Existen montones de factores, por ejemplo, el propio estrés ambiental, estas cuestiones inclusive biológicas, ¿no? Que justamente pueden desatar estos trastornos. Lo interesante va a ser reconocer los primeros síntomas y justamente, punto número 1, reconocer que no tiene que ver algo con fortaleza del espíritu ni fortaleza del cuerpo, sino que es algo completamente, hasta cierto punto, natural, ¿no? Lo que ya no es natural sería permanecer en el tiempo en esta misma posición. También tenemos por aquí que las personas que no tienen motivo aparente para estar enfermas, que tienen una buena dinámica familiar, un buen trabajo, en realidad no tienen un padecimiento de salud mental. Creo que aquí el mejor ejemplo podría ser el de las personas orientales, ¿no? Sabemos que en la cultura oriental los estudiantes tienen que tener 10 siempre. Y sabemos la cantidad de suicidios que existen de personas jóvenes porque justamente no logran toda esta parte de entrar a una escuela. Hay que pensar que esta parte de no tener un motivo se vuelve realmente muy subjetivo. ¿Por qué? Porque sabemos que existen personas completamente millonarias y con la mejor salud física, pero que van a desarrollar un trastorno. No es, digamos, que por tener algo me voy a evitar el trastorno mental, ¿no? Porque sabemos que es multifactorial, que puede venir de varios lugares y que nos puede impactar de diferentes maneras. Entonces, no, realmente no es como que yo tenga que cumplir con mi cuota de desgracias para poder desarrollar una depresión. Por supuesto que no, es muchísimo más complejo que eso. Sería muy fácil si fuera así de simple. Entonces todos sabríamos que a la tercera situación estresante tendría que hacer algo para que no me diera depresión, pero sabemos que no va por ahí. Lo que sí se puede, por ejemplo, entrenar mucho desde infancias tempranas son los mecanismos de afrontamiento, ¿no? Y esta parte de gestión emocional está muy reconocido que cuando somos adultos nos va a ayudar a gestionar toda esta parte y nos va a dar factores de protección y entonces esa sí es fortaleza propiamente, ¿vale? También un mito, el último mito de la UNICEF, es que la mala crianza es la raíz de los problemas de salud mental. Es que otra vez se vuelve demasiado simple. Sabemos que la crianza es fundamental. Sabemos que de acuerdo a la crianza, las personas desarrollan o no mecanismos de afrontamiento. Las personas desarrollan maneras de comunicarse, las personas desarrollan maneras de resolver conflictos. Por supuesto que es esencial. Pero entonces eso querría decir que con que nos ocupáramos únicamente de la crianza sería suficiente para erradicar los trastornos de la salud mental, cuando sabemos que esto no es así. Por supuesto que es una pieza clave, pero por ejemplo, más allá de la crianza hay que pensar en cuál es el ambiente que se está desarrollando el adolescente, por ejemplo, cómo es la escuela, cómo está la parte biológica, ¿no? Casi no hemos hablado de la parte biológica. Sabemos que existen ciertas diferencias cerebrales que nos hacen más proclives a la presencia de un trastorno mental. También sabemos, por ejemplo, pasa mucho en el caso de la esquizofrenia.
Las personas nacen con ciertas características cerebrales que después el ambiente va a detonar justamente en la presencia de la enfermedad. Entonces, justamente creer que solamente tiene que ver con la crianza, si bien es correcto, sería dejar solamente cubierta un pedacito de la información, cuando no, realmente va a tener que ver con todos los ambientes que la persona se va desarrollando a lo largo de la vida. Vale, bueno, entonces me voy a quedar al pendiente de sus dudas aquí y comentarios. Aquí tenemos una pregunta. Por ejemplo, Laura nos dice que yo tengo ansiedad desde hace 10 años y a pesar de que voy al psicólogo no se me quita. ¿Qué hago? Siento mucho escuchar eso, Laura. De seguro no es un lugar fácil en el cual estar y en el cual lidiar con el día a día. Fíjate, Laura, mucho de lo que estuvimos hablando hace un momento tiene que ver con estos equipos multidisciplinarios, en el sentido de que probablemente el psicólogo te ha representado una ayuda, si no, no seguirías ahí, pero hay que pensar también tal vez por la parte farmacológica. Por supuesto que cada caso es completamente diferente, pero si sabemos que con un especialista no está siendo lo suficientemente fuerte el impacto que estamos teniendo, vale la pena buscar a un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también muy importante, recuerden, no solamente es ir al psicólogo y sentarme, sino es ir al psicólogo, sentarme y seguir las recomendaciones, ¿no? Entonces vale la pena profundizar dentro de estos probables dos aspectos. Aquí hay... Dame un segundo, aquí hay otra pregunta. Marta dice, si sospecho que mi hija está deprimida, ¿qué señales de alerta me lo pueden confirmar? Solo sé que cortó con el novio. Ok. Claro, y es justamente una de las principales razones, Marta, por las cuales los adolescentes pueden presentar algún trastorno del afecto propiamente. Más allá de estas señales de alerta, sabemos que cortó con el novio. Por supuesto que eso va a causar un desajuste emocional. Por supuesto que va a estar triste, ¿no? El saber justamente gestionar las emociones, por ejemplo, sabemos que la tristeza lo que nos va a dar es esta capacidad de reorganizarnos y de seguir adelante. Entonces hay que tener ahí cuidado porque por supuesto que frente a eventos estresores en la vida vamos a tener reacciones emocionales y esas reacciones emocionales no siempre son patológicas. ¿Cómo nos daríamos cuenta, por ejemplo, Marta, de que está entrando en un trastorno depresivo? Hay que estar al pendiente. Punto número 1, preguntarle cómo te estás sintiendo. Sé que cortar con el novio no es nada bonito, no se siente bonito, yo he estado ahí, puedes compartir tu experiencia. Y también estar al pendiente, ¿cuáles serán estas señales de alarma? Pues que deje de hacer cosas, ¿no? Que deje, por ejemplo, de hacer cosas que le generan un placer, ¿no? Si le encanta ir a patinar, pues que no deje de ir a patinar, cómo se está relacionando con sus amigos. Eso podría ser lo más importante, pero sobre todo también respetar este periodo de tristeza. Bien, me quedo pendiente si hay alguna otra duda, Marta. Aquí tengo a Oscar. Dice, tengo un primo que cada que se pone triste toma muchísimo. ¿Hay relación entre depresión y alcoholismo o no? Claro, totalmente real, Oscar. Por supuesto que las personas que no pueden afrontar y gestionar las propias emociones usualmente van a recurrir al uso de sustancias. Por supuesto que hay una relación y es bien importante, por ejemplo, este primo, en empezar a generarle una red de apoyo. Empezarle a generar una red de apoyo y no solamente eso, sino pues empezar a ver cómo es que se puede tratar, qué tan desadaptativo está haciendo, si está faltando al trabajo, ¿no? Entonces es bien importante checar esa parte porque por supuesto que existe una relación entre la depresión, los cambios de vida que son de pronto y el alcoholismo, ¿no? El trastorno por uso de alcohol. Bien. Aquí hay otra de Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Dice, ¿por qué la salud mental es todavía un tabú? En definitiva, estoy de acuerdo, Beatriz. Justamente porque no nos atrevemos a hablar, ¿no? Porque justamente tenemos estas ideas de que si las personas son fuertes, entonces pueden afrontar cualquier situación. Con que esta idea de que si estoy deprimido le tengo que echar ganas y esta idea de que si estoy ansioso, pues relájate y respira, ¿no? Entonces es un tabú porque justamente
se sigue generando la suficiente psicoeducación, se siguen generando todos estos espacios que nos permitan, espacios seguros propiamente, que nos permitan expresar qué es lo que está pasando. Creo que esto se ha reducido un poco, pero estoy de acuerdo contigo, Beatriz, sigue siendo un tabú. Lo que podemos hacer desde nuestros entornos familiares, desde nuestra casa, nuestros amigos, es tal cual utilizar los términos correctos y reconocer que una enfermedad mental, un trastorno, es lo mismo que si fuera una enfermedad física. No le vamos a decir a una persona que se acaba de romper la pierna, pues que sea fuerte y que se aguante y que corra, ¿verdad que no? Lo mismo no le podemos decir a una persona que está deprimida que le eche ganas, ¿no? Es hasta grosero. Pero bueno, por ahí creo que iría. Y por acá tenemos otra de Santiago. ¿Cómo me acerco a mis papás para decirles que creo que necesito ayuda? Santiago, creo que esto que estás comentando es algo muy valiente, es algo muy bueno y felicidades por ello. El poder reconocer que tal vez necesito ayuda es un paso bien importante. Y Santiago, acércate de la misma manera que si les fueras a decir que si puedes salir a andar en bicicleta o que si puedes salir con tus amigos, porque realmente no hay nada de qué avergonzarse. Entonces, el mejor lenguaje que puedas utilizar, la mejor capacidad que tengas para expresar qué es lo que estás sintiendo, debería de ser suficiente. No necesitas preparar una plática, ni hacer un PowerPoint, ni buscar la manera correcta, ¿vale? Intenta ser lo más casual posible. Va a ser más fácil. Y bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Entonces, pues me voy a despedir de ustedes. Agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo hoy. Espero que esto haya sido un poco esclarecedor frente a estos mitos de la UNICEF. Y pues muy importante, pueden seguir nuestras redes de Grupo Punto de Partida. Y recuerden que tenemos nuestros blogs, tenemos nuestras páginas, que justamente se da mucha información respecto a esto. Acuérdense, es información que es importante que circule, es importante que podamos reconocer todas estas características, ¿vale? Entonces, cuídense mucho.